otro de los temas relevantes en la jornada del día de hoy tiene que ver con datos estadísticos que se dieron a conocer a través del IPC y son los índices de precios al consumidor. Estamos con Gonzalo Semilla, que es el director de jefe allí en Creva, a propósito de lo que tiene que ver con estos datos, a quien le agradecemos, como siempre, su tiempo y estos minutos para con la radio. Gonzalo, bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, te convocamos para que nos ayudes a pensar y entender qué es lo que significan estos datos. Ustedes dicen aquí en la publicación, dice, en julio el índice de precios al consumidor, el IPC, en tanto que el Creva registró un incremento del 2,4, una variación apenas inferior, dice, a la verificada en el promedio general de precios minoristas de junio. Sí, correcto, bien. Entonces, lo que significa esto que desde hace 2 meses el aumento de los precios viene desacelerándose. Nosotros habíamos tenido un pico en mayo de 3,7%, y lo que fueron los 2 meses subsiguientes, bueno, hubo una baja sustancial, porque de 3,7 en junio tuvimos un aumento promedio de los precios del 2,6, y ahora nos arroja un 2,4. Eso significa que va desacelerándose de a poquito, a paso lento, va, lo que podríamos decir. No es una desaceleración brusca, y es lo que uno pensaría que se va a mantener en torno a estos números los próximos meses, siempre y cuando no haya ningún sobresalto, y lo digo justo en un día donde justamente el dólar sufrió una variación en el tipo de cambio de aproximadamente un 2%. Bien sabemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener el tipo de cambio lo más fijo posible, para que no se traslade a precios, sobre todo tan próximos a lo que son las elecciones. En definitiva, 2,4 es la segunda vez o el segundo mes en lo que va del año que es el índice más pequeño. Bien, esta desaceleración que vos remarcabas, ¿a qué se debe o por qué se da? Mirá, básicamente tiene que ver porque el consumidor ya no avala, si bien, el consumo cayó considerablemente a partir de, te diría, casi un año. Sí. A medida que fue pasando el tiempo, el consumidor no avala los productos, el aumento de los productos, y eso lo hace en forma directa porque deja de comprar o primeras marcas, o se va a segundas marcas, o empieza a sustituir en forma permanente, baja su grado de consumo, y porque también el minorista o la cadena de supermercados ya no tiene tanto margen como para ir actualizando los precios. ¿Por qué digo esto? Porque bien sabemos que hay una diferencia sustancial entre el índice de precios mayoristas y minoristas. La diferencia entre ambos son aproximadamente 10-15%, 10-15 puntos porcentuales de diferencia, y eso significa que hay una especie de inflación reprimida. Los bienes no pueden seguir ajustándose porque el consumidor no lo avala, porque el salario real ha caído abruptamente. Entonces no hay chances de que haya un acomodamiento. Y cuando uno analiza, o desmenuza ese 2,4%, lo que uno primero trata de observar es el gran rubro o capítulo que es alimentos y bebidas, que es justamente el que nos impacta de forma tan directa en nuestros bolsillos, y en este caso nos dio casi un 3%. Es decir, nuevamente se ubica este capítulo tan importante y sensible por encima del promedio general, que fue 2,4. Pero también tuvimos 2 capítulos que han impactado bastante, que es salud con casi 4%, y ahí básicamente tenemos los ajustes en medicina prepaga del 5,5%, arriba del 4% en lo que es elementos de primeros auxilios, y lo que es esparcimiento un 3,1%, y básicamente relacionado a lo que fue la cuestión vacacional o la temporada de vacaciones, que está vinculada a hotelerías, excursiones, cines y teatro, por encima del 5%. Me quedé con este dato que vos decías a propósito de que, cómo se daba o por qué se daba, y era porque el consumo caía porque, decías vos, baja el grado de consumo en relación a que no se avalan esos precios. Puede ser, que no se avalan esos precios desde que no tengo en el bolsillo efectivo para ir a comprar, y que digo, no pienso seguir pagando más por ese producto y entonces dejo de consumirlo. Pueden ser estas dos opciones.
Sí, o pueden ser más. esas dos opciones. Y, digamos, el consumidor estira lo máximo que puede el consumo. Y en algunos casos lo sustituye, en algunos otros casos, lamentablemente, los deja de adquirir. Bien sabemos que lo que es la línea de pobreza e indigencia en salarios mensuales para una familia de 4 personas está en torno arriba del 60% la variación interanual, cuando acá estamos hablando de una variación interanual del 50%. Es decir, aquellas personas que tienen bajos recursos o pocos ingresos mensuales claramente son los más afectados, y esas personas a veces ya directamente dejan de consumir digamos, alimentos y bebidas básicas. Pero básicamente es eso, el consumidor ha cambiado su hábito de consumo, Claro. las compras las mide, pero esto no es de ahora, sino de hace muchos meses atrás. Y igual no significa que no han aumentado los precios, porque bien lo estamos mencionando. Tenemos, por decirte un caso, alimentos y bebidas en el último año tuvo un aumento del 55%, 5 puntos porcentuales por arriba de la inflación anual. Salud un 65%, bienes y servicios varios un 58%. Es decir, eso que el consumidor no avale no significa que no se hayan ajustado los precios. Está claro. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer por ahí tiene que ver con futurología, y a Sí, veces es complicado, pero bueno, necesito hacértela. ¿Cuál es la sí. proyección que ustedes hacen para los meses venideros, teniendo en cuenta un dato que vos también decías, y que es que el próximo domingo va a haber elecciones y que tenemos luego las de octubre, las generales? Sí. ¿Cuál es digamos, el margen de análisis que ustedes tienen frente a estos datos que tienen hoy en Mira, carpeta y las sí, elecciones? mira, los análisis que hacemos nosotros internamente, Sí, si tuviéramos una inflación, digamos, porque es lo que vos decís, es hacer proyecciones, uno puede hacer miles de proyecciones, trata de hacer dentro de un escenario lo más optimista posible, ¿no? Que no haya grandes sobresaltos en la inflación en los próximos meses, pero claro. estamos enfocando a un 40% anual aproximadamente. Incluso coincide con proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario o el relevamiento de expectativas de mercados, que todos los meses, a principio de cada mes, lo lanza el Banco Central. Está hablando de un 40%. Y te digo que ese 40% que se estima está desde abril, es decir, lo que publicó en abril para lo que restaba el año era un 40, lo mismo en mayo, lo mismo en junio, es decir, van pasando los meses y la proyección del 40 sigue siendo la misma. Pero como te digo, siempre en función de variables muy sensibles, porque bien sabemos que hoy, con el conflicto internacional entre China y Estados Unidos, con la devaluación de la moneda china, que arrastró a casi todos los emergentes, y hubo cierto susto interno en el día de la fecha con aumento del riesgo país, bueno, son todos indicadores que si se disparan, si el gobierno no los pudiera digamos, controlar, impactarían en el corto plazo en los precios, y el 40 podría ser más digamos, un piso más alto aún. Gonzalo, una última pregunta Sí, que tiene que ver con esto que vos mencionabas, que lo que sucedió con la devaluación del yuan en China y cómo eso repercute en las economías emergentes, entre ellas Argentina. ¿Hubo otros casos anteriores en el tiempo, si lo pensamos en términos históricos, que algo de la economía global y mundial afecta a las economías emergentes como lo ha hecho en el día de hoy, o no nos ha afectado tan no, rápidamente? no, en general sí, el año pasado nos afectaba, te diría, como hoy, lo que era el conflicto entre Estados Unidos y Turquía, lo que fue Ujú. obviamente China y Estados Unidos, lo que es un movimiento hacia arriba o hacia abajo de la tasa de interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal, mueve economías y mueve, digamos, es un despiole en el mundo, que en general los que salen afectados son las economías emergentes, porque ante estos cimbronazos el inversor lo que hace, trata de irse a economías más seguras o a rendimientos más seguros. Entonces se desprende de carteras o de inversiones de países emergentes, y entre eso estamos nosotros. Encima con un riesgo país que veníamos en 730 puntos básicos, ya se nos fue casi a 900. Digamos, cualquier movimiento internacional, nosotros estamos muy vulnerables. No es como en otras épocas, que si había algún movimiento internacional podíamos tener cierta protección porque no estábamos con tanta exposición, incluso exposición en lo que es justamente
la deuda tan grande que tenemos con el Fondo Monetario. Entonces, bajar la tasa de interés en Estados Unidos nos beneficia, pero esta devaluación del yuan nos perjudica. Entonces, bueno, son ajustes que de alguna u otra forma nos impactan en forma directa. Está claro, Gonzalo, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para con la radio de la universidad. No, por favor, un placer. Gracias a todos ustedes y saludos. Gracias. Era el doctor Gonzalo Semilla desde el CREVA. Allí, a propósito, lo consultábamos sobre los datos que dieron a conocer en la jornada del día de hoy, que tiene que ver con los índices de precios al consumidor conocidos como el IPC. Julio